La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida vía telefónica a Arturo Ángel, reportero de Animal Político. Arturo Ángel, buenos días. En el estudio, Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Un gusto de estar con ustedes y con su auditorio. Y en primer término, bueno, pues una muy sincera felicitación por el Premio Nacional de Periodismo que obtuvo Animal Político, precisamente derivado de la investigación de la estafa maestra, junto con una investigación que realizaron junto con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Felicidades a todo el equipo de Animal Político, Arturo. No, bueno, pues muchas gracias por sus felicitaciones. Solamente una precisión ahí, el premio fue por la investigación de las empresas fantasma de Veracruz. Cierto. Hicimos en 2016, pero que bueno, de alguna forma se conectó y fue el punto de partida también para la de la estafa maestra, porque pues básicamente encontramos el mismo mecanismo de operación en ambos casos y que hoy nos permite afirmar además que bueno. Sí, porque están... Sí, exactamente. Está relacionado uno con el otro, exactamente. Ajá, es una cosa que no solamente se da en Veracruz, sino estamos hablando de un problema nacional, pues, ¿no? Y es una investigación que no ha concluido. De hecho, ayer, sin embargo, daba a conocer el pago de Zagarpa por 220 millones de pesos por proyectos copiados de sitios como Wikipedia. Si pudieras abundar un poco al respecto, Arturo. Sí, exactamente. Lo que publicamos, y de hecho lo publicamos desde el pasado 7 de diciembre, fue esta nueva denuncia formal que puso la Auditoría Superior de la Federación ante la PGR. A ver, luego de que en Animal Político publicamos el tema de la estafa maestra hace aproximadamente 3 meses, un trabajo, por cierto, de mis compañeros Manu Ureste, Nayeli Roldán y Miriam Castillo. Ellos lo que documentan, básicamente, ¿de qué trata la estafa maestra? Pues se trata de un esquema en que dependencias del gobierno federal le dan un montón de dinero a distintas universidades sin ningún proceso de licitación, cosa que la ley permite en México como una excepción. Es decir, el artículo 1 del párrafo 5 de la ley de adquisiciones en México dice: si tú el dinero que vas a usar para contratar X o Y servicios se lo das a una universidad pública, no es necesario que hagas todo un proceso de licitación y de concurso, porque bueno, se entiende que lo estás moviendo entre entidades públicas. Claro, la condición es que la universidad haga la chamba por la cual le estás pagando, ¿no? Pero ¿qué pasó y qué documenta esta investigación de la estafa maestra? Que en realidad, aprovechando esta excepción, las universidades recibían un montón de dinero, pero luego lo terminaban transfiriendo las propias universidades a otras empresas, ahora sí, sin ningún control de licitación ni nada. Es decir, le daban la vuelta a los requisitos que marca la ley a través de las universidades, faltaban el requisito de que hubiera un proceso de licitación, y luego ya la universidad ilegalmente no cumplía con hacer el servicio porque realmente no podía hacerlo, simplemente decía que sí, pero la realidad es que no, y le terminaba dando ahora sí el dinero a un montón de compañías sin ningún proceso ni control. ¿Y qué pasó? Que estas compañías muchas veces eran empresas patito, empresas fantasma, empresas que difícilmente pudieron haber hecho lo que supuestamente hicieron. Entonces, digamos que eso fue lo que documentó la estafa maestra, con un grupo de 8 universidades inicialmente y varias dependencias. Y lo que también publicamos el pasado 7 de diciembre en Animal Político fue justamente una nueva denuncia de la auditoría en este sentido ante la PGR, y justo con el mismo modus operandi. Y aquí estamos hablando de un caso que no ocurrió en 2013 y en 2014, que es el periodo que abarca la estafa maestra, sino esto pasó en 2015 y fueron 220 millones que Zagarpa de nuevo le dio a la Universidad Autónoma de Zacatecas con la misma mecánica que les comento, sin licitaciones, sin concursos, sin nada. Y lo que encontraron los auditores cuando investigaron qué había pasado con estos 200 millones es que la Universidad de Zacatecas se los había entregado a un montón de gente externa que no eran de la universidad. Eran 200 millones para que la Zagarpa dio supuestamente para realizar proyectos que ayudaran de alguna forma al desarrollo del campo, es decir, por ejemplo, mapeos de zonas donde no hay cultivos y se pueden cultivar nuevas cosas y ese tipo de situaciones. Y resulta que la Universidad de Zacatecas ni hizo el trabajo, le dio todo el dinero, contrató a más de 600 personas, y luego cuando los auditores verifican, bueno, o sea, error 1, no son empleados de la universidad, pero entonces hay que ver quiénes son esas personas, se encontró con que las personas contratadas eran
edecanes, recepcionistas, carniceros, policías, mensajeros, contadores, en fin, personas que nunca hubieran podido hacer un proyecto de desarrollo rural. Conclusión, cuando piden los proyectos que supuestamente se realizaron, lo que entregan la universidad y Zagarpa fueron puros documentos que eran copy-paste de información que estaba en internet, ¿no? Es decir, ya fue una especie como de a ver cómo comprobamos que se hicieron las cosas y entregamos esto, y pues lo que entregaron era una porquería básicamente, porque la auditoría dice que eran documentos que tenían cosas de que ya estaban publicadas. Esto obviamente porque los auditores dicen, es imposible que las personas que la universidad contrató para hacer estos proyectos pues lo hubieran podido hacer porque simplemente no tienen perfil, y consecuencia hay 200 millones de pesos que se movieron con este recurso y que quién sabe realmente en qué quedaron. Pero además también la Zagarpa presuntamente malversó más de 1.600 millones de pesos mediante prácticas irregulares que ya se han denunciado en otras ocasiones, como entrega de apoyos a beneficiarios fallecidos, y en el caso de la estafa maestra, pagos a universidades para desviar cientos de millones y entrega de recursos para el campo que no fueron invertidos para este fin. Cuando leímos por primera vez esta investigación de la estafa maestra, pues lo primero que nos llegó a la mente es, con toda esta avalancha de pruebas, con todos estos elementos como para poder, cuando menos, emitir órdenes de presentación, pues no ha pasado nada, Arturo Ángel. ¿A qué lo atribuyes? Bueno, a lo mismo, es el mismo motivo por el cual tampoco ha pasado nada en el caso de las denuncias en contra de Javier Duarte por miles y miles de millones de pesos desaparecidos que interpuso la auditoría. A ver, justamente también hace unas semanas, y sería interesante que igual también tu auditorio pudiera encontrarlo en internet, en Animal Político publicábamos que la Auditoría Superior de la Federación ha presentado más de 850 denuncias desde que se creó. Estamos hablando por ahí del año 1997 hasta la fecha, denuncias formales ante la PGR, más de 850 denuncias, de esas más del 90% en los últimos 6 años. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Que de todas estas 850 casos, entre donde está lo de estos de la estafa maestra, lo de Javier Duarte y un montón de irregularidades más en todo el país, nos encontramos que solamente hasta el día de hoy hay 10 juicios abiertos y ni una sola sentencia. ¿A qué se debe? Bueno, yo creo que es un conjunto de varios factores. Evidentemente es la Procuraduría General de la República está rebasada, eso todo el mundo lo sabe. Las Procuradurías de Delitos Federales, que tienen un área de delitos cometidos por servidores públicos, no tienen ni la capacidad humana ni logística para sacar a cabo con prontitud estas averiguaciones. Tan se sabe que justamente por eso ya está el diseño de una Fiscalía Anticorrupción y una Fiscalía General, pero ustedes también lo conocen perfectamente, esa cuestión nomás no avanza porque no designan a los fiscales y se ha venido atrasando por meses, pero claramente yo te diría que el punto de partida se debe a que lo que tenemos actualmente no da, simplemente no hay la gente para sacar adelante estas averiguaciones, y por supuesto también hay una falta clara de voluntad política. Muchos de estos casos involucran al propio gobierno federal, involucran a gobiernos estatales que muchas veces están cercanos al partido que gobierna el país, y entonces pues tampoco es que haya un incentivo extra por sacar adelante estas investigaciones, cosa que de nueva cuenta en teoría y en el papel se tendría que remediar con una vía general que es autónoma, pero que hasta el día de hoy pues sigue siendo una promesa. Entonces yo diría que allí hay un tema entre que no hay las capacidades, de plano está saturado y rebasado en nuestro sistema de procuración de justicia a nivel federal, y por otra pues, que tampoco hay la voluntad política de escarbar demasiado en muchos de estos casos, precisamente pues por las situaciones que puedan encontrarse. Y precisamente ese punto iba, Arturo, porque mira, también ayer mismo se dio a conocer que la PGR inició más de 2,000 investigaciones por actos de corrupción de sus funcionarios, pero solo ha logrado sentencia de un solo caso de 2,000 investigaciones. Entonces, podríamos hablar de una combinación de la falta de capacidad de quienes están encargados de presentar las averiguaciones previas ante el juez para poder dictar una sentencia condenatoria, o estaríamos hablando de una incapacidad deliberada para que la impunidad persista. Mira, algo que nos han platicado justamente sobre ese tema, por lo menos en el caso de
de las denuncias que ha interpuesto la Auditoría Superior de la Federación, pero que seguramente es una realidad también que permea denuncias que vienen de otros lados, es que muchas veces cuando un fiscal o un agente del MP logra integrar un expediente, lo consigna ante un juez. Pero lo que ha pasado muchas veces en los casos también de las denuncias de auditoría es que los jueces regresan la averiguación que consignó el Ministerio Público, o sea, la PGR, porque advierten que hay errores, que le faltan cosas, que está mal hecha, que hay puntos que no son claros. Entonces y eso sí nos lo recalcaban los auditores, también hay que ser sinceros en esa situación. No solamente se trata de que no quieran, sino de que muchas veces consignan los casos y los jueces son muy escrupulosos, lo cual yo no diría que está mal, todo lo contrario, son muy escrupulosos y regresan los casos. Entonces hay casos que se la pasan rebotándolo entre el MP y el juez, y pues así va pasando el tiempo y no pasa nada, ¿no? Entonces, claramente también, y a ver, hay un diagnóstico que la propia PGR publicó hace unos meses, incluso todavía firmado por el procurador Raúl Cervantes antes de que dejara el cargo, donde él decía, el problema, uno de los problemas fundamentales a nivel federal y en la Procuraduría de los Estados es que falta capacitación, porque muchas veces los fiscales, los subprocuradores y las personas de altos mandos y mandos medios no son personas que vengan tampoco de un servicio de carrera, o sea, es decir, que se hayan especializado en una investigación ministerial, o incluso, por lo menos que sean abogados, o sea, ya no digan ustedes que sean investigadores profesionales, por lo menos que sean abogados. Lo que se ha detectado es que se designa pues al compadre, al amigo, al colega, a quien le debo algún pago por lo que haya sido en un proceso electoral, y este propio diagnóstico de la PGR lo confirmaba. Por lo menos el 40 o 50% de los cargos, mandos medios y altos, están designados por dedazo, no por una cuestión de méritos, y evidentemente todo esto pues va incidiendo en la calidad del trabajo que hacen las procuradurías, y que no tengamos tampoco averiguaciones, y tampoco, además, no hay incentivos entre la gente de abajo pues para hacer un trabajo profesional, porque pues si ven que les ponen de jefes a personas que no están preparadas, bueno, eso también va generando una cadena de vicios, y pues hay un desaliento muy grande en la cuestión de hacer muy bien el trabajo, ¿no? Entonces es una situación compleja donde pues evidentemente hay un tema también de falta de capacitación, que es una realidad, y insisto, sumado a un diseño institucional que ya no da para más, que en el papel ya está reconocido que no da para más, pero que simplemente no se ha avanzado. Y la Procuraduría General de la República, yo te lo diría, y creo que no exagero, prácticamente es un zombie que ahí sigue administrando, sigue recibiendo denuncias y sigue haciendo lo que tiene que hacer, digamos que cumpliendo con lo que está obligada en plazos legales, pero más allá de eso ya no hace más, porque no puede, ni siquiera tiene los elementos ni humanos ni técnicos para sacar más chamba adelante. Claro. Estamos charlando con Arturo Ángel, reportero de Animal Político. Y Arturo, por otra parte, se supone que ayer la Cámara de Diputados habría de seleccionar al nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, dijo que no, lo pospuso ya sea para hoy o para mañana. ¿Qué esperas tú de este nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación, que saldrá de una terna de personajes que pues están muy identificados con el PRI? Sí, no, incluso ayer justamente, yo lo que espero es que esto se termine aplazando y se vaya hasta el próximo año, honestamente, como digo, lo cual está mal por un lado, porque pues vamos a terminar el año, ustedes fíjense, sin fiscal general, sin fiscal anticorrupción, sin fiscal de delitos electorales, y ahora sin auditor superior de la Federación, lo cual llegar además un año tan importante como 2018 con tantos huecos, pues es preocupante. Sí, pero por otro lado te diría que también a lo mejor algo de razón tienen algunos diputados de oposición en el Congreso que quieren darle reversa a esta terna, pues porque siente que no tiene la independencia suficiente. Mira, yo de entrada hay una mala noticia en el sentido de que el trabajo del auditor Juan Manuel Portal, hay que decirlo, que es justo el que está terminando ahora, fue un trabajo, yo diría, bastante destacado, porque solamente en su administración se presentaron, yo te platicaba de estas más de 800 denuncias penales, pues solamente su administración, que si no mal recuerdo fue de 2008 a la fecha, 2010, perdón, a la fecha, se presentaron más del 90% de estas denuncias. Yo diría que la auditoría ha tenido un trabajo más que notable. Fue la auditoría, por ejemplo, con Juan Manuel Portal, la que se la pasó denunciando desde hace varios años, quien
pues, el gobierno de Javier Duarte desaparecía miles de millones en una dimensión nunca antes vista, y claro, luego no pasaba nada y sigue sin pasar hasta ahora, pero pues, digamos que fueron ellos los que pusieron el dedo en la llaga, y de alguna forma sí consideramos, incluso Daniel Moreno, director de Animal Político, lo reflexionaba así en un pronunciamiento público que hizo, pues sí es un tanto desafortunado el hecho de que Juan Manuel Portal, de que no haya las condiciones para que Juan Manuel Portal pudiera continuar en un periodo más, porque así lo permite justamente la ley, pero claramente en el Congreso no hay la disposición de que Juan Manuel Portal siguiera, pues porque se ha vuelto, digamos que en un auditor que no les es del todo cómodo, ¿no? Entonces, por un lado, ahí hay una pérdida. Y luego, por otro, pues hubo varios candidatos, como por ejemplo Benjamín Fuentes, que es si no mal recuerdo, es actualmente su director o director jurídico de la auditoría, subdirector de la auditoría me parece, y que también se postuló y que no terminó en la terna, ¿no? Entonces, y que él es una persona que tiene amplia experiencia y junto con él varios más que vienen ya de hacer un servicio amplio en la auditoría y que conocen los procesos, y yo hubiera pensado, a lo mejor si ustedes también, a lo mejor andan ingenuamente, pues que la opción lógica sería continuar con una persona que ya lleve varios años trabajando en la auditoría, sobre todo porque yo creo que nadie de nosotros tenemos queja del trabajo que han hecho, pero no, más bien eligen otras personas que ya de inmediato reciben cuestionamientos. Vamos, por lo menos me eligieron al que era el contralor de Duarte, que eso ya hubiera sido el colmo, ¿no? Yo no sé si eso fue un mal chiste o a lo mejor a ese lo metieron para no hacer ver tan mal a los otros, pero bueno, yo lo que esperaría honestamente es que el tema termine aplazándose. Creo que ahorita las baterías están mucho más concentradas en el tema de la Ley de Seguridad Interior, que también es otro gran tema y con sus asegúnes importantes, y se me hace que el tema del auditor pues va a terminar aplazándose para el siguiente año, pero honestamente yo creo que no tenemos muchas esperanzas en tener por lo menos a una persona con el perfil de Juan Manuel Portal, y bueno, ojalá nos equivoquemos y nos sorprendan y surja una nueva terna con otros candidatos destacados, pero la verdad es que por el momento creemos que se está buscando un auditor pues que por lo menos, tal como ocurrió en la FEPADE, sea menos incómodo para la mayoría de los partidos. Pero ya que introduces el tema de la Ley de Seguridad Interior, bueno, también Emilio Gamboa Patrón dijo ayer que la ley va y esta misma semana sale. Sin embargo, de estos 7 u 8 puntos que se van a cambiar de la ley, bueno, pues ya algunos organismos coincidieron en que son simplemente puntos cosméticos o maquillaje, ¿sí? Que no va a cambiar el fondo de la ley. Sí, justamente hoy en Animal Político traemos una nota también al respecto donde se detalla son 9 artículos que tienen modificaciones, y en cada artículo el colectivo Seguridad Sin Guerra desde el día de ayer por la noche hizo un análisis de cada uno de estos cambios y concluye lo que tú bien mencionas, que se trata pues, de una situación cosmética, solo por poner un ejemplo. El artículo que marca que toda la ley de que toda la información que se genere de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior es considerada de seguridad nacional, y decía el dictamen original, es considerada de seguridad nacional y por lo tanto queda clasificada bajo esa regla. ¿Qué hacen los senadores en este nuevo dictamen? Dicen, le dejan esa información de seguridad nacional, pero le quitan el enunciado de es clasificada. Pero en los hechos significa lo mismo, porque que tú dejes en el artículo que la información que se genere a partir de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior es de seguridad nacional, implica que cuando alguien la pida cualquier dato vía transparencia, le van a decir que no se lo pueden dar porque es información considerada de seguridad nacional. Entonces, ese yo creo que es el ejemplo que mejor define la crítica que están haciendo los colectivos de por qué se trata de correcciones meramente estéticas y no de una situación de fondo. Pero bueno, hoy incluso en un rato más hay una conferencia que ellos van a dar en el Senado enfatizando estos puntos, pero por lo que sabemos, por lo menos hasta ahora, el plan es que el tema hoy mismo sea votado en las comisiones del Senado con estas propuestas que de alguna forma los senadores van a argumentar, sobre todo los del PAN, por ejemplo, que son los que también algunos de ellos estaban en oposición, pues que con esto ya se están atendiendo varios de los reclamos y que entonces pues va el dictamen y lo que se prevé, lo que estamos previendo es que las comisiones del Senado hoy estén dando el visto bueno a este dictamen modificado, que como ya se le hicieron cambios, tiene que regresar a la Cámara de Diputados para que allá lo vuelvan a revisar
y lo aprueben. Pero lo que sabemos hasta ahora, y creo que le da mucho sentido a las palabras que decía Emilio Gamboa, lo que se ha resultado es que diputados en todo caso estaría aprobando también fast track el dictamen, es decir, van a decir que no tienen objeciones con los cambios que se hicieron, y entonces una vez que los diputados vean, le den también su visto bueno a este dictamen que aprobarán las comisiones del Senado, pues simplemente lo van a volver a regresar al Senado para que el Pleno lo vote. Entonces, por eso, el cálculo sería en estos movimientos legislativos que se estarían haciendo, que el próximo viernes se estaría aprobando la Ley de Seguridad Interior, pese a los muy importantes cuestionamientos que hay no solamente de organizaciones civiles, sino de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que ayer hace un llamado de alerta que esto no se apruebe, de Naciones Unidas, que ha expresado múltiples cuestionamientos y dudas del por qué una ley de este tipo no debería prosperar, y de múltiples organizaciones y expertos en el tema más. Habrá que ver luego, si se promulga la ley, bueno, las posibles acciones de inconstitucionalidad que se estén promoviendo en la Corte y que podrían darle un vuelco a esta ley, pero por lo pronto la ley, una vez promulgada, pues comenzaría a aplicarse y entonces ahí sí habría que ver qué pasa, ¿no? Entonces, muy seguramente el tema en cuanto a seguridad en lo que queda en el periodo actual, pues estará enfocando de aquí al viernes el tema de la Ley de Seguridad Interior. Bien. Arturo Ángel, reportero de Animal Político, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. No, un saludo a ustedes y aquí estamos al pendiente. Muy buenos días. Buenos días.